a todos ustedes. Perdón. Como introducción, mientras que ponen la presentación, les diría que, de alguna manera, el aspecto que les voy a presentar es producto del éxito que hemos tenido los tuneleros y que, a lo largo del tiempo, hemos sido capaces de hacer túneles mejor, aunque no lo parezca, y en terrenos más complicados. Cuando yo egresé o estaba estudiando en la Escuela de Caminos de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, el catedrático, el profesor de viales, de trazado, tenía una frase que nos impactó a todos los estudiantes de aquel momento, ¿no? El mejor túnel es el que no se hace. Claro, uno que iba un poco con una ilusión, a mí me gustaba ya las cuestiones del terreno, de entrar en esas cuestiones, pues fue un jarro de agua fría, ¿no? Evidentemente, la frase de este profesor respondía a la experiencia y al estado del arte de construir túneles en aquel momento. Había otro ingeniero en España muy famoso, porque fue un gran literato, Juan Benet, que también decía que el proyecto del túnel no existía. Lo único que tenía que decirte el cliente es dónde empezaba, dónde terminaba, y que fuera lo más rápido posible y lo más baratito posible, con el menor coste posible. Claro, todas estas frases respondían de alguna manera a lo que era el estado y la técnica del arte del túnel, no tan lejos. Estamos hablando a mediados del siglo pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido como consecuencia de eso? Se hacían pocos túneles y normalmente se intentaban hacer los túneles lo más corto posible. ¿Eso qué significaba? Que a la hora de abordar la excavación dentro de un macizo rocoso, el túnel iba en la parte superior y normalmente por encima del agua o con pocos problemas del agua. A medida que hemos ido progresando en la técnica de los túneles y que vamos de alguna manera haciendo túneles ya mucho más profundos de base y mucho más largos, nos enfrentamos ya con el problema del agua. Ya hemos empezado a ver lo que puede dar lugar esta mañana y las técnicas que afortunadamente disponemos hoy día para poder enfrentarnos a ello, ¿no? Pero claro, esto no empieza. ¿No? ¿Está encendido? Tienes que apuntar acá, Luisito. Ahora hay que darle aquí. Bueno. Adoptaremos la postura de los grabados egipcios con respecto a ustedes de perfil. ¿Qué es lo que ha sucedido con el paso del tiempo? Que el número y la edad de los túneles en terrenos calcáreos que se excavan atravesando acuíferos de gran entidad, como le acabo de decir en mis palabras anteriores, ha aumentado en gran número. ¿Cuál es la consecuencia? Que el agua de estos acuíferos, al entrar al túnel, lleva normalmente sales en disolución, sales carbonatadas, y lo que se empieza a observar en estos túneles es que entra mucha cantidad de agua y por tanto hay capacidad de que se formen muchos depósitos de sales, que esos depósitos de sales acaben obstruyendo el sistema de drenaje del túnel. Normalmente, cuanto más profundo es el túnel, si lo diseñamos con un revestimiento estanco, bueno, un revestimiento estanco perfecto no existe, pero cuanto menos sea el caudal que sale, más altas son las presiones que tiene que resistir el revestimiento del túnel. Como eso llevaría a un revestimiento muy poderoso y muy potente, normalmente tratamos de ir a soluciones drenadas. Si se obstruye el drenaje y el agua que captamos no sale, esas presiones comienzan a actuar porque el túnel comenzaría a comportarse como si fuera estanco. Independientemente de eso, el sistema de drenaje obstruido, con todos los problemas que tiene de funcionamiento, lleva a que los costes de mantenimiento sean claramente superiores a lo que es en una situación normal, estándar. Como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tienen lo que puede suceder en un túnel. El drenaje visto por dentro, con ya una colmatación parcial, y como ahora iremos viendo, como consecuencia de la sobrepresión, se produce una fisuración
que permite la entrada de agua y a su vez vuelve a dar también precipitación en las paredes. Pero claro, el túnel tiene que cumplir una función que es dejar pasar al tráfico, al tránsito. Si esto sucede en la solera, como vamos viendo aquí, puede dar problemas. Luego, para ver y enfrentarnos con este problema, los ingenieros hemos tenido que estudiar un poquito los fundamentos de formación de estos depósitos sólidos. Al final, para que haya ese depósito, tiene que haber una fuente que dé la sal en disolución en el agua. Pues sorprendentemente, y a mí me sorprendió, y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, es que no solo importan los carbonatos del terreno, importa también los materiales con los que nosotros ejecutamos el túnel. Y además estos materiales, por ser los más cercanos al túnel, puesto que están en él, estoy hablando del sostenimiento, de los trabajos de inyección que se hacen, o bien de bulonado, las inyecciones de bulonado, o el propio revestimiento del túnel, llevan hormigón, como todos sabemos, concreto. Y como todos sabemos, el concreto tiene un aglomerante que es normalmente el cemento. Y el cemento, para fraguar, para endurecerse, forma la portlandita, que no son sino silicato cálcico, bicálcico y tricálcico, que lleva una parte de cal que está libre. Esa parte de cal en los concretos normales. Esa parte de cal puede ser lavada por el agua, puede ser disuelta por el agua e incorporada a nuestra red de drenaje y dar lugar luego en su momento a la precipitación. Luego ya aquí tenemos una pista de por dónde podremos actuar cuando pensemos que este problema se puede presentar. ¿Cuándo se produce la precipitación? Cuando la solubilidad de la sal disuelta en el agua se reduce, produciéndose la sobresaturación. Dentro de este equilibrio, que es disolución, por un lado al principio, viaje de la sal en el agua y luego precipitación por sobresaturación, hay un agente determinante que es la concentración de anhídrido carbónico disuelto en el agua, que en general aumenta la solubilidad. Esta concentración no es fija, depende de las condiciones que se dan en las distintas partes del recorrido del agua, desde el terreno hasta la salida por la evacuación del túnel, y al ser variable puede dar lugar a estos cambios, bien en el sentido de precipitar la sal como consecuencia de que se ha producido la sobresaturación, o bien disolución. Depende, en definitiva, de la aireación y del pH del agua, que son los que le dan las condiciones para que la sal, la cantidad de sal disuelta que puede viajar con el agua sea más o menos y por tanto que se produzca o no la precipitación. Por tanto, teniendo en cuenta que en líneas generales este es el mecanismo, está claro que el factor más importante, el primero que tenemos que considerar para ver la cantidad de precipitación que vamos a tener o la importancia de este proceso dentro de un caso concreto de túnel, es el caudal del agua drenada. Evidentemente, cuanto menos agua drenada haya, menos capacidad habrá de que haya sal precipitada dentro del depósito, de los conductos de drenaje del túnel. ¿De qué depende, en definitiva, y aquí entramos ya en una de las charlas que hemos visto esta mañana de la preinyección, la cantidad de agua que va a entrar en el túnel? Pues depende, evidentemente, de las condiciones iniciales del macizo y del acuífero, pero todos sabemos que según cómo construyamos el túnel, se produce primero una decompresión que aumenta la permeabilidad del propio terreno en el alrededor del túnel, como consecuencia de la apertura de las fracturas y de todo tipo de discontinuidades dentro del terreno. Pero es que además, si hay agua, esas fracturas pueden ser lavadas por el relleno de esas fracturas, puede ser lavado por el agua al ir en su camino hacia el túnel. Con lo cual, hay otro incremento de permeabilidad como consecuencia de eso. Se intuye, y no hay que ser un técnico muy experto, que si nosotros empleamos un sistema constructivo que la decompresión tensional del terreno la disminuya, en caso de utilizar una TBM, sobre todo con frente con presión, bien sea con una EPB o con hidroescudo o sistemas similares, o
un sistema tradicional con avances cortos o algún sistema de presostenimiento, la capacidad o la cantidad de agua que entrará en nuestro túnel será siempre mucho menor. No cabe decir que todavía será mucho menor si se hace algún tipo de tratamiento, como estábamos hablando anteriormente esta mañana, al considerar las preinyecciones. El segundo factor, como ya anunciaba antes, son los componentes de los hormigones que utilizamos, de los concretos y de las propias inyecciones. Está claro que en la medida que utilicemos componentes que sean más difícilmente disueltos por el agua, nos darán menos problemas. Y luego hay una serie de factores, que luego lo comentaremos, cómo enfrentarnos a ellos, el pH, la temperatura, la aireación del agua drenada y la propia evaporación, que en la medida que actuemos sobre ellos también podremos mitigar o paliar la cantidad de depósitos que se producen. ¿Qué consecuencias tiene sobre el túnel? Que lo hemos visto antes en las fotos. Se producen eflorescencia y depósitos de los paramentos, hay un aumento progresivo del volumen y de la resistencia de esos precipitados, y este aumento de resistencia se produce muy rápida. Al principio es blanda o lechosa, pero llega a tener consistencia de roca en menos de un año, como hemos comprobado muchas veces. La obstrucción de los elementos captadores que hay para recoger el agua del terreno y llevarla a las conducciones de evacuación dentro del túnel, y la obstrucción de las propias conducciones de evacuación, y como consecuencia de todo esto, al no poder evacuarse el agua, el ascenso, como hemos comentado, de los niveles piezométricos. Si ascienden los niveles piezométricos, se incrementarán las presiones sobre el túnel, sobre el revestimiento del túnel, y tendremos unos esfuerzos mayores en todo el revestimiento. Como consecuencia de ello, se podrá fisurar. La parte más sensible, normalmente cuando construimos un túnel que no esperamos problemas de este tipo mecánicos en una roca calcárea buena, suele ser la solera plana, porque la solera plana trabaja muy mal frente a lo que es la presión de agua de abajo hacia arriba y a los empujes laterales que le transmiten los astiales, los pilares del túnel, como consecuencia del empuje lateral del agua también en esa parte del revestimiento. ¿Qué es lo que sucede? Al final, que habrá movimiento de convergencia dentro del túnel y daños en todo el revestimiento. Como consecuencia de ello, se disminuyen los niveles de servicio en el propio túnel por hidroplaneo, bajo coeficiente de rigurosidad transversal y problemas de seguridad en el propio revestimiento. Bueno, convergencias, este es un caso real, fisuración y entrada de agua. Algunos se podría hacer viajes turísticos, ¿no?, al geyser. Esta es una entrada de agua por la solera del túnel o por las propias tapas de las arquetas de los conductos, como consecuencia de la obstrucción, en lo que es el pavimento. Rotura de la solera plana. Este es un taladro hecho a través de la solera, donde se ve con la cámara interior cómo hay una fisura que atraviesa todo el espesor de la solera de hormigón, lo cual se observa también en el testigo obtenido. Otras imágenes igual, de todo el aspecto general. No estamos hablando de un proceso teórico, es una triste realidad a veces, ¿no? ¿Qué consecuencia trae esto? Que al estar, en definitiva, el túnel por debajo de sus parámetros de funcionamiento, incluso de la seguridad del revestimiento, hay que actuar. Al final nos va a llevar a tener que montar un sistema de captación del agua alternativo, mediante drenes californianos, como fue en este caso. Sus horizontales que captan el agua de todo alrededor del macizo para introducirlo hacia el sistema de drenaje con un sistema nuevo, porque el anterior ya no estaba viable. Aquí tenemos el caso de toda la salida de los nuevos drenes, y hay que disponer un nuevo sistema de recogida de esos drenes con un nuevo sistema de evacuación para poder sacar el que hay. ¿Por qué se utilizó este sistema alternativo? Porque, desgraciadamente, al no tener en cuenta este proceso, el sistema general de drenaje de colectores
no tenía arquetas suficientemente próximas para poder inspeccionar todo ese conducto e incluso introducir los sistemas modernos que ahora veremos de limpieza. Al mismo tiempo, ante la posibilidad de que la solera tuviera una rotura frágil por levantamiento, fue necesario reforzar los hastiales o los pirales del túnel con bulones, con un bulonador subhorizontal. Y aquí hay un elemento nuevo que se puede introducir en el tratamiento de este problema. Dado que este problema se produce de manera generalizada ante fenómenos de este tipo, en las aguas que son muy salinas, en las conducciones domésticas y demás, e industriales, como todos ustedes saben, hay depósitos de sal. Pues como siempre, tomando de la experiencia del tratamiento de estos problemas en lo que es la industria, hay una serie de sustancias inhibidoras que pueden paliar el proceso de precipitación de la sal, que si la añadimos convenientemente al agua en nuestro sistema de drenaje, disminuirían la capacidad de precipitación y por tanto de obstrucción luego de todo el sistema. De todos los estudios que se han hecho en Europa Central, porque van por delante, al menos en Europa, de todos nosotros, porque son los que tienen más túneles con este tipo de problema, hay una sustancia tomada del mundo industrial que es el ácido poliaspártico, que es un aminoácido, por tanto es una sustancia hasta cierto punto natural y biológica, que es la que controla el crecimiento de los corales y las valvas de los moluscos. A partir de esa experiencia se utiliza este tipo de sustancia, bien en estado líquido, añadiéndola al agua, o bien en estado sólido, como ahora veremos, con unas pastillas, para lograr disminuir esa tendencia a la precipitación de las sales en disolución del agua y, por tanto, el problema de la obstrucción en los conductos. Los datos que tenemos hasta ahora, de más experiencia, dicen que la adición de este tipo de sustancias, que es una estrategia, en definitiva, como es lógico, complementaria a otra serie de actuaciones, disminuye esta precipitación de sales y al final acabamos reduciendo unos costes en torno al 25% en el mantenimiento de todo el túnel. Obviamente, al enfrentarnos con este problema, lo podemos hacer en dos situaciones completamente distintas. La más, diríamos, incómoda, que es en la que yo le estoy presentando ahora mi experiencia, que es en la reparación de un túnel, que ya está hecho y que no se habían adoptado ningún tipo de medidas. Estas son las primeras que vamos a tratar ahora. Luego después veremos, en vista de la experiencia de todo esto que acabamos de ver, qué es lo que deberíamos de hacer en el diseño de un nuevo túnel que vamos a construir para por lo menos reducir todo lo posible este tipo de problemas. ¿Cuál es el objetivo cuando tenemos un túnel que ya está en servicio para enfrentarse con este problema? Pues tratar de tener una eficacia y unos costes, la eficacia mayor y los costes menores, tanto en la inspección, que es lo que nos dará el modo de actuar, como en la propia limpieza de los sistemas de drenaje. Salvo la inspección, que sí lleva sistemas robotizados, como veremos ahora, sobre todo por las cámaras de televisión, pero lleva otra serie de actividades que son la observación directa y otro tipo de ensayos, todos los sistemas que utilizamos al día de hoy para limpiar el sistema de drenaje vienen de lo que es la limpieza de las redes urbanas de saneamiento y como en un túnel ya construido, nuestros conductos no estaban previstos para eso, tenemos un efecto descontrolado e indeseable como consecuencia de la utilización de estos sistemas que son muy agresivos para nuestra red de drenaje, que son el desgaste e incluso la rotura de esos conductos de evacuación. La inspección del túnel, que es el elemento base sobre el que tenemos que tomar las decisiones, comprende una observación visual o directa tanto del propio túnel, pero sobre todo de todo lo que es el conjunto del sistema de drenaje, toma de muestras en las propias arquetas y en los propios conductos de tanto el agua como los precipitados,
para ver su volumen, su evolución con el tiempo del volumen y la resistencia, la medida de los caudales drenados y de los niveles piezométricos en el túnel, que nos irá dando hasta qué punto es eficaz el sistema de drenaje y, por tanto, si está entrando o no en carga el túnel, y luego una serie de medidas también dentro del agua que también nos dan una idea de hasta qué punto hay una tendencia a la precipitación de esas sales. Con todo este tipo de medidas, hay medidores de forma continua que se pueden dar los parámetros. O no pasa o pasan 2 o 3. Este es un medidor de pH, pero quería poner otra. Esta es la más importante para mí. El medir de una manera continua los caudales de evacuación es un índice fundamental, evidentemente relacionado con las aportaciones de agua al túnel. Si nosotros vemos que la tendencia, como es en este caso de este gráfico, del caudal de evacuación es que tiende a incrementarse, podemos estar tranquilos. Porque evidentemente, y sobre todo si no es debido a que hay un incremento de aportación porque ha habido lluvias o hay un factor externo. Porque estamos teniendo la señal directa más importante de que el sistema de drenaje funciona y que no tendremos las sobrepresiones porque no hay obstrucciones dentro de ese sistema de drenaje. Este es el aparato para medir directamente y sin tener que tomar muestras el pH del agua y ver cómo evoluciona. Y luego hay una serie de gráficos con los que se puede ir viendo esa variación de esas propiedades para tomar decisiones. Podemos hacer el uso de sustancias inhibidoras, pero claramente, como es un elemento que tiene un coste significativo, en los resultados tenemos que ir correlacionándolos en relación con el caudal, las características del agua drenada y el desarrollo de precipitados que estamos teniendo. Los equipos de inspección, como acabo de decir antes, que se utilizan, son carros robotizados normalmente para los más pequeños, que son los que permiten la entrada de cámaras de televisión, pueden actuar con diámetros por encima de 10 milímetros, pero algunos de los carros ya de limpieza difícilmente entran en este diámetro y tendrían que ser por encima de 150 milímetros. Hoy día, además de la cámara de televisión que lleva una retroiluminación y además es sumergible, lógicamente, para agua a presión, últimamente se disponen también de equipos con vídeo digital en 3 dimensiones que dan un gran rendimiento de inspección y que permiten calibrar mediante láser los parámetros que nos interesan más de la geometría del conducto para ver si está obstruido o no. Este es el aspecto parece un juguete de niño con sus ruedas, ¿no? Se introduce la cámara de televisión dentro del conducto y mediante un monitor externo se puede ir viendo en qué situación está la conducción y grabarlo. El ácido poliaspártico, en este caso que se está colocando con pastillas, que luego veremos más el detalle, se introduce en unas bolsas en el interior de las arquetas con un depósito especial para que el agua pase a través de esta sustancia, la incorpore y una vez incorporada disminuya su tendencia a la precipitación. Esto es un tormento. Corre para atrás. Hay que hacer, como les decía antes, estas tablas de seguimiento para ver, por una parte, el consumo, que es lo que refleja esta tabla, y qué es lo que, por otra parte, se obtiene de resultado en cuanto a precipitados. Viendo esta relación de consumo de ácido poliaspártico y el caudal drenado, con el volumen de precipitado, vemos hasta qué punto ese resultado es eficaz y compensa. Al final, en la estrategia de mantenimiento que nosotros podemos utilizar frente a este problema, podemos utilizar 2 tipos de equipos robotizados. O los hidrodinámicos, que en definitiva son equipos con toberas de chorros de agua a gran presión que pueden llegar entre 150 y 1000 bares, y los de corte mecánico, que llevan cortadores bien con dientes, cortadores o cadenas. A todos se nos intuye que normalmente estos dinámicos son menos agresivos que estos que son mecánicos. Por tanto, estos permiten y pueden utilizarse
en momentos en que el precipitado todavía no tiene la consistencia de una roca muy resistente. Mientras que los mecánicos, y cuando el volumen de obstrucción es pequeño, o por lo menos no es total. Cuando es total, no hay más remedio que ir a estos mecánicos y el riesgo de que haya daños en la propia conducción después de la limpieza es mucho más alto. Como consecuencia diríamos, de estas propiedades o de estos daños colaterales que pueden tener los propios sistemas de limpieza, a partir de los resultados de la estrategia de inspección que nos va permitiendo en qué situación tenemos el sistema de drenaje en cuanto a volumen del propio drenaje, obstrucción por tanto de los conductos y resistencia de las sales precipitadas, podemos utilizar la estrategia de mínimo mantenimiento. Bueno, el mínimo mantenimiento no hacer nada, como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí nos enfrentamos con el problema ya, y como siempre sabemos, cuando el problema ya está en fase terminal, normalmente el enfermo requiere unos tratamientos muy costosos, ¿no? Por el contrario, aunque sea una estrategia de mínimo mantenimiento, si actuamos cuando todavía no hay un problema muy alto, esta es la tendencia que siguen en Francia en general, los ferrocarriles franceses, para este tipo de problema, nos va a obligar a utilizar sistemas mecánicos, con lo cual, con este sistema vamos a tener intervenciones de limpieza mucho más espaciadas en el tiempo, pero por el contrario, corremos el riesgo de tener, primero, más daños en el túnel, porque se nos ha ido la mano en cuanto a dejar la obstrucción de los conductos y, por tanto, la elevación de las presiones sobre el túnel, y por otra parte, daños en los propios sistemas, como consecuencia del sistema de limpieza que tenemos que emplear, que serían los mecánicos, daños en el propio sistema de evacuación. Este es el aspecto de un limpiador hidrodinámico con los chorros de agua. Este es lo mismo, pero de uno mecánico introduciéndose dentro de un sistema. Y después de esta estrategia de mínimos, a todos se nos alcanza que cabe otra estrategia, o como alternativa a esta estrategia de mínimos, otra, que podríamos llamar de estrategia óptima. Esta es la que tradicionalmente vienen utilizando los países del centro de Europa, y la que en España, que hemos empezado a tener este problema desde hace unos años con los túneles de base últimos, estamos empezando a utilizar. Nos parece más apropiada que la otra que hablábamos de mantenimiento mínimo. Aquí intentamos que la obstrucción no llegue, como hemos comentado antes, a un grado muy elevado, y poder utilizar sistemas de limpieza hidrodinámicos que dañan menos lo que es el sistema de drenaje. En cualquiera de los dos sistemas, porque es compatible con los dos, podemos utilizar la adición que hemos hablado antes de ácido poliaspártico o otra sustancia inhibidora como estrategia preventiva para disminuir las necesidades de limpieza y, por tanto, la frecuencia con la que hay que producirse. Este es el aspecto que tienen las pastillas mágicas estas del ácido poliaspártico, y esta tabla les muestra muy claramente lo que les decía, que es de seguimiento de la inspección de los drenes de captación lo que puede suceder. Cuando están rojos hay que producir ya la limpieza porque tiene una consistencia dura, y cuando están amarillos o en los distintos tonos está avisando que eso puede suceder. No se ve bien, yo por lo menos no lo veo aquí las fechas, pero el paso de una consistencia a dura y de limpieza, en este caso que estamos hablando, fue de 9 meses. En otras zonas se puede, dependiendo de la calidad del agua y de la cantidad de sales, puede incrementarse ese tiempo o menos, pero al final tenemos que llevar un registro de inspección de este tipo para poder tomar decisiones con una base racional. Bien, si nos vamos a enfrentar con todo esto que acabamos de ver ahora al diseño de un túnel nuevo que va a atravesar un macizo calcáreo que tiene agua y que por tanto puede darnos este tipo de problemas, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aquí lo vamos a hablar rápidamente. ¿Qué objetivo tenemos? Pues mitigar o disminuir la formación de estos depósitos calcáreos, porque disminuirlos totalmente probablemente será imposible, pero es cuestión de grado el tratar de que su volumen sea lo menor posible. ¿Qué soluciones tenemos en principio y tenemos que considerar? Pues hacer una solución de diseño del propio túnel, de la excavación del túnel y de resistencia del propio revestimiento al final, que nos den
el mínimo de agua que tengamos que evacuar dentro del túnel, como hemos hablado antes, porque cuanto menos agua tengamos, menos problema tendremos dentro del túnel. Como consecuencia de esto podremos tener menores de compresión, menos lavado de fractura, como comentábamos antes, y tener, por tanto, menos sentada de agua, que es lo que nos interesa. El revestimiento debemos de tener una tendencia a que sea estanco si es posible, es decir, que no tenga que ser drenado. Y desde luego, lo que siempre deberíamos de hacer es un revestimiento con contrabóveda, nunca con solera plana. Los materiales, utilizar cementos en los hormigones y en todas las inyecciones que tengamos que tengan sustancias de tipo pozolánico que no sean fácilmente lisiviables. Criterios para el diseño y del drenaje, porque es nuestra arma principal para hacer que el funcionamiento del túnel sea de acuerdo con lo previsto en el diseño. Pues igual, reducir las formaciones de los depósitos calcáreos como objetivo, junto con facilitar y abaratar la limpieza que siempre tendremos que hacer de estos sistemas de drenaje. Esto es vital. Lo primero es disponer arquetas a día de hoy al menos a 90 metros, porque es la distancia operativa para estos sistemas de limpieza de los que estamos hablando. Si no tenemos estas arquetas, luego tendremos que hacerlas, como fue en este caso, para poder posibilitar esa limpieza, y es costoso y problemático. Secciones circulares en todos los conductos con paredes lisas, para no facilitar la precipitación. Que el diámetro de los conductos sea superior a 200 milímetros, pero no excesivo para que no se facilite la aireación del agua. Aumento del espesor de las paredes de las conducciones frente a lo normal para mejorar la durabilidad de esas paredes frente a la agresión y esos efectos que he comentado antes que son inevitables a veces en las limpiezas. Evitar resaltes y turbulencias que dan lugar a precipitaciones si no hacemos adecuadamente los encuentros de los tubos con las arquetas o los entronques entre las distintas tuberías, de manera que se evite la aireación. Y estamos siguiendo los cierres de las arquetas y de cualquier conducto que esté en contacto con el aire debe ser estanco, e intentar que en todos los entronques, por ejemplo, de los drenes californianos de captación y lo que es el conducto general, sea mediante un sistema de sifón, de modo que la propia agua con el sifón impida la entrada de aire y por tanto de anhídrido carbónico. Y luego este detalle que es muy importante, que es nuestro sistema de drenaje tiene que tener una parte de captación que está en contacto de una manera directa con el terreno, que es por donde viene el agua, y un sistema de drenaje que recoge ese agua que hemos captado y lo saca y lo evacúa fuera del túnel. Bien, pues el sistema de captación, bien sea por los drenes californianos, que son tubos ranurados, o bien con láminas que tendrán aperturas y demás, la experiencia nos dice que desde lo normal que utilizamos, que son milimétricas habitualmente, en los años 2000, a principios de este siglo, se pasó a 5 milímetros y ya en las últimas disposiciones de los túneles alpinos en el centro de Europa ya vamos por 10 milímetros. ¿Por qué? Y es lógico, porque con ese tamaño tardamos más tiempo, damos más tiempo para que se pueda producir la obturación de la propia ranura, que es la que permite la entrada del agua y permite, por tanto, el drenaje. Estos son los drenes que veían antes. Como conclusión y para terminar, que nada más que retirar lo que estamos aquí, voy a pasarlo rápidamente en un minuto. Los túneles en terrenos calcáreos, con acuíferos importantes, tienen y pueden dar depósitos de carbonato, de sales carbonatadas, que aumentan con el tiempo en volumen y en resistencia. Consecuencia, puede haber una obstrucción total o parcial del drenaje, pueden precipitar en el interior de la plataforma, dando problemas a la propia plataforma, como hemos visto, y hay un aumento de las presiones de agua en el trador de nuestro túnel. Como consecuencia, se disminuye el servicio de la vía, pudiendo producir hidroplaneo y un menor coeficiente de rugosidad transversal, y sobre todo podemos dar a una clara inestabilidad, sobre todo en las soleras planas, y de rotura del propio revestimiento. Y el problema de la solera plana, que como al final es un fenómeno de pandeo, la rotura puede ser frágil, o sea, muy rápida y imprevista.
En cualquier caso, en este tipo de situaciones, normalmente si no hemos actuado con en el diseño con actuaciones mitigadoras, tenemos una reducción, un aumento de costes frente a lo que sería en un túnel normal con agua, pero sin este problema, de más del 20% en lo que es el mantenimiento. Como estrategia de mantenimiento hemos comentado que siempre basado en una inspección que se basa en la observación directa de cómo evolucionan esos depósitos y de las propias medidas de caudales drenados y de su relación con las presiones de agua en el extractor y las características físico-químicas del agua. Ya no es que ande, bueno. Parece que ahí. Caben dos estrategias de mantenimiento después de la inspección. En los túneles ya construidos, la mínima, con intervenciones demoradas todo lo posible, pero que no se pueden llevar al límite de que peligre el drenaje y, por tanto, que haya una afección inadmisible en el túnel, que generalmente llevan a una limpieza agresiva con sistemas mecánicos, que a su vez tienen el efecto negativo de una posible rotura de los conductos. Y la más adecuada, en nuestra opinión, que sería una actuación más frecuente, cuando todavía los depósitos no tienen tanto volumen y menos resistencia, que permite la limpieza con sistemas hidrodinámicos y no se afecta en tanto grado a las propias conducciones. Y añadir a cualquiera de estas dos estrategias la estrategia preventiva, diríamos, de colocar alguna sustancia inhibidora como el ácido poliaspártico. Pues muchas gracias y espero no haberle aburrido.